nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora.
buenas noches, bendecidos hermanos, benditos del Señor. Ustedes son pueblo apartado por el Señor, amados por el Rey de Gloria, cobijados con toda su bondad. Los bendigo en esta hora. Vamos a orar aprovechando los tiempos, ya que son tan malos literalmente. Padre, te quiero dar gracias en esta noche por tu presencia, por tu amado Hijo, porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque están aquellas personas que están viendo, tú les has puesto el sentir, el deseo de obedecerte, y auméntales más. Ilumínales su hombre interior para que comprendan esta hermosura de salvación y sean cimentados en tu amor. Que sea silenciada ahora toda voz en el nombre poderoso de nuestro Dios verdadero, Rey de Gloria, el Mesías, allá en cada casa, en cada televisor, en cada vida, y solo impere tu voz. Amén y amén. Tu resplandor de gloria en mí. Título de nuestro sermón del domingo. Tu resplandor de gloria en mí. Hubo palabras en un sermón que fue condensado en un solo versículo que se repitieron en todo el tiempo. Y creo que es importante repetir estas palabras, enfatizarlas. Velo, libertad y reflejar. Velo, libertad y reflejar. Son tres palabras y pudiéramos resumirlas a tres palabras que el Señor todo el tiempo, si lo notaron en el sermón, en la pastora lo estuvo repitiendo. ¿Y dónde está eso? En el versículo clave, 2 Corintios 3, 16 al 18 NTV. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, primera vez. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos han quitado el velo, podemos ver y reflejar la obra del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Una frase después de este versículo clave que la pastora nos repitió, y más que la pastora, porque igual nosotros, los que comunicamos el mensaje, somos comunicadores, somos voceros, somos la trompeta, el micrófono que transmitimos lo que el Señor quiere enfatizar de su palabra. Búsqueda intensa para ser conscientes de los tiempos y las señales que ya estamos en los primeros dolores. Tiempo de dolores está en la palabra, es lo que estamos viendo ahora, y el Señor lo remarcó el domingo. ¿Dónde está eso? Mateo 24, que es un capítulo donde nos habla literalmente de lo que está pasando, su cumplimiento, y es la voluntad del Padre. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. Mateo 24, 8 al 10 NTV dice: sin embargo, todo eso es solo el comienzo de dolores de parto. Luego vendrán más. La pregunta es, ¿por qué todos estos sermones? ¿Y qué está buscando el Señor de ti que me estás mirando, de mí, de todos los que estamos ahí detrás del Señor, esforzándonos en obedecerle y que queremos estar la eternidad con Él? ¿Qué está buscando el Señor con esta atmósfera tan maléfica que se siente? Como hablábamos anoche con la pastora, el que no se dé cuenta de lo que está pasando, es como si hubiese una mano invisible en la tierra que está asfixiando y apretando. Obviamente no es el Señor, permitido por el Señor. Uno tiene que parar y decir: Señor, ¿qué estás buscando con todo esto? Él está llamando la atención aún de la humanidad, de ti y de mí. ¿Qué está buscando? Simple: arrepentimiento. Arrepentimiento. Nosotros podemos decir: sí, no, yo ya me arrepentí, estoy arrepentido. Pero si todavía estás, porque faltan muchos por entregarse, y quizás en los que vemos todavía nos falta mucha cosa por soltar, y Él no quiere que nadie se pierda, así lo dice en Timoteo. Y eso nos incluye a ti y a mí que estamos aquí reunidos. Además del arrepentimiento, hace unas cosas especiales. Te liberta de ese peso tan grande que trae la oscuridad y trae el pecado. El arrepentimiento, ¡pum!, es como cuando tú sueltas o toteas una bomba.
El arrepentimiento te permite revelación y tú dirás, pero ¿qué es revelación? Te voy a explicar qué es revelación. Revelación es que, como dice en Corintios, Él mismo te hace entender, Él mismo te explica, Él mismo te hace ver tanto lo de afuera, pero principalmente las oscuridades que están dentro. Él mismo te hace ver, uy, yo no sabía, no me había dado cuenta el egoísmo que tengo, todavía perdónenme la expresión tan colombiana y castiza, la chochería que llevo dentro, la molestadera, lo fastidioso que soy, lo psicorrígido. No, uno si no es por la revelación y por Él, que es espíritu y que toca nuestro espíritu, uno no se da cuenta, uno cree que está bien y que son los demás. Muy bien, el velo que nos habla este versículo, el velo viene por el pecado. Quiero aquí dar una amplificación. El pecado, el velo que nos habla el versículo es una oscuridad, es una incapacidad, es una ceguera que tú no puedes entender, ni obedecer, ni cacharlo, si se puede usar este término, que es lo que Dios te está hablando por las señales de los tiempos, por la prédica, por la palabra, hasta por los que tienes alrededor, porque Él habla como quiere y por medio de lo que sea. Acuérdese que la Biblia habló hasta por una burra, le habló a un profeta. Entonces, esos velos no te permiten ni entender la palabra, ni comprender la voz de Dios, y menos caminar en lo que Él quiere. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué hace? El arrepentimiento lo que hace es rasgar ese velo, es como limpiar, como quitar el velo que tenemos por práctica de pecado y por involucración profunda en la religiosidad. Segunda de Corintios 3, 16 al 18, NTV, te remarco esto. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Qué es volverse al Señor? Arrepentirse, es darle la vuelta a lo que yo practicaba, que hay muchas cosas que practicamos que aparentemente no son malas, pero no van de acuerdo a lo del Señor. Pues el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros a quien nos han quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados por su gloriosa imagen. Conclusión del primer punto. Dios anhela que vivas en libertad. Si quieres saber la conclusión de esto, del velo que Él desea, Él quiere quitar el velo en ti, las oscuridades que te empañan tu visión, que no te dejan ver hacia adentro, que te parece todo normal o que te parece todo alterado, todo al revés. Él mismo quiere quitarte el velo porque Él quiere que vivas en libertad. Ese es el deseo, el primer deseo del Padre Celestial, es que tú vivas en esa libertad que Él ganó, ese Padre Celestial, por medio de su Hijo en el madero de la cruz. Muy bien, nos vamos al punto B. Ustedes bien recuerdan que el domingo la pastora dividió B, C, D, E, F y G. Entonces vamos a mirar la extracción de cada puntico y todo alrededor de la cita de Segunda de Corintios. Punto E, versículo 17. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor, el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Te das cuenta? Porque quiere quitar nuestros velos, porque quiere que caminemos en libertad, independientemente de lo que se esté moviendo afuera. La pregunta aquí es, ¿libertad de qué? Hay mucha gente que tiene la mente con oscuridad y cree que libertad es no estar en una cárcel, que libertad es tener más plata, ya tengo libertad para viajar, para comprar algo a Navidad, si puedo llegar a Navidad. No es de esa libertad que te está hablando el Señor. ¿Libres de qué? Porque libertad habla de alguien libre, de los limitantes mentales. La oscuridad del pecado, el pecado te trae oscuridad y los velos te ponen limitantes mentales. Se llaman en psicología paradigmas, son estructuras que no te dejan caminar en libertad, sino te mueves en esas estructuras. Limitantes mentales. Ella nos dio algunos ejemplos. La falsedad es una limitante mental. Es la hipocresía. Tú no eres quien eres porque tienes que estar actuando
en cada escenario tú actúas de una manera con tus padres, actúas de otra manera con los cristianos, con los de los negocios. Eso es falsedad, porque hay un limitante mental en ti. El otro limitante es la incapacidad. No puedo, no, eso no se puede, eso es muy difícil. No, yo no pude y no creo que eso se podrá. No, eso es muy... Y todo el tiempo las palabras son en eso. Aquí en este punto B nos decía algo impresionante. Queramos o no, amados y bendecidos y benditos hermanos en la fe, nosotros reflejamos o limitante o libertad. Escúchame muy bien. Así tú trates de disfrazar y uses palabras elocuentes y yo me estoy metiendo con el Señor. Uy, no, lo que el Señor ha hecho, yo oro. Mira, eso se refleja en la cara. Por eso el versículo decía, porque Él mismo nos va transformando y nos vamos, Él hace que nos parezcamos a Él, que reflejemos su gloria. Quieras o no, uses las palabras que sea. Hay un algo que se nota si tú eres libre o eres un esclavo de tus limitantes mentales. Lo reflejamos. ¿Cómo se nota o se refleja en primera instancia? Tú te dirás, pero ¿cómo me notan a mí que yo tengo limitantes mentales, que no soy una persona libre dentro de mi corazón, en lo que hago, en lo que hablas? Ahí nos lo dijo claritico en el domingo la pastora, con lo que hablamos, porque nosotros querramos o no hablamos de lo que está rebosando de nuestro corazón. Yo le decía una vez al pastor Alejandro, enchufe una persona, póngala a hablar y ahí uno sabe cuál limitante tiene o cuán libre es. Uno habla de en lo que está centrado. Entonces, la pregunta siguiente, aquí en este punto B, ¿cuál es el interés del Padre con estos sermones y que el velo, que la oscuridad, que las aves de rapiña y lo que nos ha venido hablando? ¿Cuál es el interés del Padre? ¿Cuál será el interés del Padre en estos tiempos de principio de dolores, como nos habló, que ya toda la plataforma del anticristo, como tú lo has conocido, antimashia en el hebreo, ya está lista? Se están viendo cosas aberrantes cada vez más. Tú no puedes cerrar los ojos y hacerte el que no pasa nada. Estamos observando las... Entonces, ¿cuál es el deseo del Señor de insistir con esto, de quitarte el velo, quitarte la oscuridad? ¿Cuál será? Te pregunto lo siguiente, ¿querrá el Padre darte ese carro que tanto suplicas, ese negocio, darte esas finanzas, soltar ese dinero y que te vayas al infierno? ¿Será ese el deseo del Padre? ¿Será el deseo del Padre darte esa plata? Es que si el Señor me diera, te sacara esos problemas legales que tienes con tu familia, a sabiendas que de pronto te vas al infierno. ¿Querrá el Padre eso? Pregúntate tú mismo eso. Porque hay cosas que el Padre simplemente no ha querido responder. ¿Querrá el Padre simplemente darte negocios y éxito este año y poder viajar y de todo, aun cuando eso implique que te vayas al infierno? Mira, el único interés del Padre, y nos lo remarcó el domingo con la pastora, es prepararnos para la vida eterna. Él se ha comprometido como buen papá que aquí no te va a faltar nada. Salmo 132 dice, yo aumentaré con creces tus provisiones. Pero ¿con quién lo hace? Con aquella persona que primero le es fiel en todo, con todo lo que le ha prestado, y segundo, que el centro de su vida es el Dios y Salvador. Pero ¿a él de qué le sirve darte provisión? ¿A él de qué sirve darte riqueza, posición? Si a la larga, al final de tu camino, cuando estés planillado, te vas a ir para el infierno. No, es lo que le interesa es seguirte preparando, que tú te desprendas de este mundo pasará, pero Él permanecerá siempre fiel a nuestro lado, Él lo ha prometido en Mateo. Entonces pregúntate eso. Esto es un proceso permanente, lo de romper el velo, no es que yo ya oré el domingo y hoy y ya, no, yo ya estoy libre del velo, no, es un proceso permanente, porque imagínense cuántos años llevamos caminando en oscuridad. La oscuridad viene por el pecado, practicar el pecado, y por religiosidad. Pon eso en una balanza y si la de Mené, Tekel, Parsin. ¿Cuánta oscuridad tienes de lado y lado? Hay que arrepentirnos, hay que ir delante del Señor, pero eso es un proceso permanente.
como bañarte tú el cuerpo todos los días. No es que te bañaste en el 2019, no, yo ya me bañé el año pasado. No, eso es un proceso permanente. Entonces pregúntate, ¿de qué hablo? Y hazte esa pregunta. Oiga, ¿yo de qué me la pasaré hablando diariamente? Les he dicho, recurran a su familia, con los que viven, dígale, mire, de manera módica y respetuosa, me ayuda a ver yo qué me la paso hablando, en qué tema reincido. Vive a todas reincidiendo que falta plata, que mire que no sé, porque nosotros tendemos a ser muy repetitivos en lo que hablamos, máxime cuando ese es el centro de nuestro corazón. Dile, oiga, ayúdeme a ver, sea un espejo, o lo mejor, pregúntele al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que yo me la paso hablando. Obsérvate, analízate. Mira que la cultura nos ha enseñado a mirar al otro, a juzgar al otro. Es que mire eso, es que mire mi papá, es que mire mi hijo, es que mírenos los pastores. Pero nunca nos han enseñado a mirar hacia adentro. Mira, pero un momentico, Señor, yo por qué reacciono así, porque tengo esta ira, porque tengo este orgullo, Señor, y te pido, sácalo. ¿Usted cree que el Señor no le va a responder? Por supuesto, porque Él a ti que me estás mirando, niño, joven, varón, mujer, quiere prepararte para estar con Él en la eternidad, que no estés separado de Él en la eternidad. Muy bien. ¿De qué me la paso hablando? Y la pastora nos ponía un ejemplo. Cada vez que te oyen a ti, vives hablando de lo que tuviste. Ay, es que usted viera la mano de motos que yo tuve. Ay, usted viera, ay, qué tristeza, qué tristeza. Yo tenía fincas, yo tenía como 7 fincas y yo llegué hasta vivir en Lindaraja, yo viví en estrato, ni siquiera estrato 6, sino estrato 8. ¿A quién le importa, por favor? Y todas las veces es esa recurrencia en tu habladera. Por favor, dile, Señor, quítame el velo para que yo pueda ver de qué es lo que me la paso hablando, porque de lo que yo hablo y hablo y hablo y hablo, ese es mi centro y es mi adoración. Muy bien. Y de lo que hablas y hablas es tu centro y por ende tu adoración y por ende tu limitación. ¿Por qué tu limitación? Porque si tu centro de adoración son tus hijos, pues toda tu oración, tu pensamiento, tu habladera es de tus hijos. Y solamente vas a tener visión de túnel. Visión de túnel es solo mirando, en este caso, tus hijos. ¿Dónde van a estudiar mis hijos si se les falta? Y usted ya está pensando, bueno, aquí al 2035, pues yo ya voy a tener mucha tranquilidad que ya mis hijos de todas maneras estén casados con mujeres del extranjero y ya puedo descansar. Oye, visión de túnel. Si tu hijo es tu adoración, si tu ego es tu adoración, si la plata es tu adoración, ese es tu velo y tú tienes una visión de túnel. No eres capaz de mirar ni a la derecha ni a la izquierda, y menos hacia el eterno, porque solo vas a mirar por ahí y es una limitación para ver el esplendor de gloria y los planes y designios preciosos, como dice el Salmo 139, 17, 18. Los planes que tengo acerca de ti, los pensamientos, dice esta versión, Nueva Biblia al Día, son innumerables, no se pueden contar, son como los granos de la arena y son preciosos, dice el Señor. Una cosa piensas tú y ese es tu enfoque y ora, Señor, que mi hijo no le falte la plata, que mi hija no, por favor, que no le falte la comida. Y los pensamientos del Señor van más allá de lo que puede caber en nuestra mente. Qué hermosura, hermanos. Lucas 6:45, para cerrar este punto B, PDT, el que es bueno lo es en su interior. ¿Te das cuenta que uno no puede disimular lo que tiene adentro? Y habla de lo que tiene allí, lo que tiene de centro y de adoración es lo que se la pasa hablando. Si tu adoración es tu casa, todo el tiempo pides oración por tu casa. Todo el tiempo está hablando, bueno, ya me faltan 2 cuotas para mi casa. Ya confiando en el Señor que es tan bueno, me va a dar la plata ahorita, puedo. Y todo el que te oye es hablando de eso, porque es lo que está centrado en el trono de tu corazón. De igual manera, el malo lo es en su interior. Eso no es que a mí me hicieron mal a los de afuera. No, la maldad está acá o la bondad está dentro.
y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Pilas con esto, hermanos. ¿De qué te la pasas hablando? ¿En qué gastas tu tiempo? Porque yo voy a gastar mi tiempo en lo que es mi adoración y es el centro de mi vida. Si el centro de mi vida es mi carro, me la voy a pasar dedicada a mi carro, le reviso las llantas, la gasolina, todo le mando a poner. Revisa en qué gastas tu tiempo, porque es tu adoración. Las dos cosas muestran que es tu centro. Y te pongo rápidamente un ejemplo de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, lo venimos viendo desde unas prédicas para acá. Daniel 4:30 PDT, este hombre Nabucodonosor, su centro era él mismo, su ego, lo que él había construido, el dinero, cómo le había ido de bien. Mire ese ejemplo para nosotros. Y recorría el palacio que construyó y él mismo se decía a él, y era lo que hablaba todo el tiempo, está registrado en la escritura. Pero mire cómo me quedó esto, este palacio que lo hice con mi poder y mi fuerza. Y viene la caída del Señor. Le trajo caída. Miren qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder. La he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. Advertencia, les digo acá que nos dijo el Señor. Aún en tiempos críticos confirmados como estamos, uno no puede aislarse, hermano, que allá Estados Unidos y es terrible eso que está pasando. No, hermanos, esto todo es una parte de lo que llaman los instrumentos del antimachía, el globalismo, es una afectación mundial. Entonces tú no puedes ser como tan confiado, irresponsable, insensato, decir, no es por allá, no. Aún lo que está pasando, lo que va a pasar, hermanos, porque la Biblia lo dice en Mateo 24, y hay gente que sigue en las mismas. ¿Seguirás tú en las mismas? La misma persona tapada, solapada, psicorrígida, controladora, vanidosa. Eso hablas que, pues mejor dicho, en tu casa no falta nada, que solo es Señor levantar las manos y llega de todo. Pues si es así, antes da más y antes glorifica más al Señor y sé más humilde. Es lógico y natural que tengamos que seguir respondiendo, nos decía el domingo el Señor, con lo que nos corresponde. Los niños tienen que ser los mejores estudiantes. Los niños tienen que estudiar. Nada de afuera es disculpa para que omitamos, aplacemos lo que nos corresponde aquí en esta tierra. Trabajar, producir. Todo eso nos corresponde a ti, que eres ama de casa, hacer tu oficio, pero nunca eso anteponerse o desplazar el tiempo y el compromiso con el Señor, que debe ser el primero. Muy bien. En la vida hay que tener un equilibrio de todo, hermano. Todo. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Entonces yo oía de alguien que me pareció muy sabio, decía, mire, una persona equilibrada y una persona que administra todo con el Señor divide las 24 en 8, 8, 8. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y las otras 8 horas es para dedicarte a cosas productivas. La pregunta para ti, ¿cómo estás manejando las 24? 24 para dormir, 12 horas para videojuegos, o 4 horas para trabajar y el resto ¿qué? Entonces la pregunta es, ¿cuánto de las 24 horas tú estás invirtiendo tu diezmo? Me refiero al diezmo de las 24 horas, esas 2 horas y 40, ¿cómo las inviertes? ¿Cuánto estás invirtiendo en tu trabajo, en el estudio, niños? Porque si tu balanza está así, puro estudio, puro videojuego, puro dormir, puro otras cosas, pues tu vida simplemente va a caminar en pobreza. Así de sencillo. Muy bien. El tiempo que no inviertes en Dios, el perjudicado eres tú. Y el tiempo que inviertes para el Señor, el beneficiado eres tú. Con el Señor es un trabajo mancomunado, mano a mano. Proverbios 4:18 NTV. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. No sé si recuerdan el ejemplo que puso la pastora espectacular
para amplificar este versículo del velo, de la oscuridad, que el Señor desea que caminemos con Él de la mano para que cada vez la oscuridad se quite, es el amanecer. Tú te das cuenta por allá, 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, es oscuro y si es en el campo más. Pero en la medida que se acerca, va pasando las horas, se va acercando el amanecer, todo empieza a clarearse y empiezas a ver lo que está en tu entorno. Así es con el Señor. Empiezas a meterte con Él, a entregarle, a darle gracias y tus oscuridades como el amanecer van desapareciendo hasta que lo ves a Él, oyes su voz, entiendes poco a poco. Muy bien. Llevamos 8 meses donde la historia se rompió. La pregunta es, ¿en estos 8 meses tu oscuridad ha bajado? ¿Hay cambio en ti? Punto C. Ya vimos el A, el B, el C. Versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor a cara descubierta. ¿Qué quiere decir? Que el velo se ha quitado. Funciona así. Pecado, mientras haya pecado hay mucha oscuridad. Entiende por pecado independencia del Señor. ¿Qué quiere decir independencia? Que tú no le preguntas ni siquiera qué arroz comprar. Tú haces las cosas sin independencia. No, pues yo me metí en este negocio, le preguntaste al Señor. Para eso te ha puesto autoridades, te ha puesto la palabra, para que te confirme lo que el Señor quiere. Él no trabaja independiente de eso. Entonces, el velo en ti será grande, se extenderá como nos dijeron el domingo, cuando vivas de independista. No preguntas para comprar, no preguntas para hacer cosas, terminas en unos chicharrones porque nunca se te ocurrió preguntarle al Señor ni preguntar a las personas que te guiamos. ¿Cómo se rompe el velo? Con arrepentimiento, así de sencillo. Te voy a hablar esto como le hablo a los niños de Carnalita y Caleb, que es arrepentimiento. Y te lo voy a decir en tres verbos. Ábrase. Arrepentimiento es ábrase del pecado. Siguiente verbo, parar. Pare de hacer lo que usted está haciendo, que le desagrada al Señor y sobre todo que a usted lo llena más de velos y lo deja en oscuridad. Y eso tiene que mirarlo. Y tercero, hacer. Entonces, arrepentimiento, ábrase del pecado, incluidas personas, incluidos programas, negocios, gente, no sé. Segundo, pare instantáneamente de hacer lo que está haciendo, que nunca Dios se lo ha aprobado. Y tercero, ¿hacer qué? Haga lo contrario. Por ejemplo, hay un pecado que la gente cree que no es pecado y es la pereza. Hay gente muy perezosa y hay gente muy falta de compromiso con el Señor, pero con ellos mismos. Les da pereza estudiar la palabra, les da pereza, volver a estudiar. Mire, ese es el manual que en este momento tenemos para salvaguardarnos y salir en victoria lo que estamos cruzando. Eso es pecado. La pereza me separa de Dios, me independiza de Dios. La pregunta es, ¿por qué es tu falta de compromiso? Eso no es culpa del diablo ni de nadie. Hay mucha pereza en ti, nos la dijeron el domingo. Porque siempre hablo lo mismo, porque yo no tengo compromiso con Dios. Compromiso es hacer lo que Él dice y con hambre leer lo que Él dice. Bueno, y si usted no entiende algo le pregunta y Él se lo explica. Muy bien, la confesión trae libertad inmediata y continua. La sinceridad agrada al Señor. Muy bien, entonces ya vimos el punto A, B, C y ahora quiero en esta recta final hablar de los 4 efectos que trae el meterte con el Señor, el arrepentirte, es decir, ábrase, pare y haga para que tu velo se caiga de esa oscuridad que tú no entiendes, no sabes qué hacer, te sientes confundido. Eso es porque hay mucho velo. Entonces el D, E, F, G son consecuencias, son resultados de verdad de tomar en serio el compromiso con el Señor. En todo hay consecuencias, como le digo a la gente. Entre el cielo y la tierra hay muchas semillas y muchas cosechas. Lo que tú hablas son semillas, sea bueno o malo, y tendrás cosecha de eso. Lo que haces
equivocadamente, intencionalmente, ignorantemente, son semillas y te traerán consecuencias, buenas o malas. Pero si intencionalmente hacemos y obedecemos lo que Él nos está diciendo, tu cosecha será impresionantemente expansiva, poderosa, sobreabundada y grande. Y Él se comprometerá más contigo. Entonces, ¿qué efectos hay? Punto D. La palabra es como un espejo. Ella te muestra cómo estás. Te muestra como cuando tú te miras al espejo. Qué tan orgulloso eres, qué testarudo, qué necio, qué terco, qué rebelde, qué tacaño, qué corazón egoísta todavía tienes. Por eso debemos estar conectados, estudiando la palabra como Él lo mandó. Es que es un mandato de Él, estar estudiando, estar preguntando a las autoridades. Siempre va a haber alguien que sepa más que uno. No nos las demos que es que nosotros somos pues la revelación directa del Señor. No, nosotros siempre vamos a necesitar de su palabra, su voz y autoridad, es decir, gente que el Señor les da un conocimiento un poquitico mayor. Entonces, la palabra te muestra lo que te dije. Uy, como cuando te miras al espejo. ¿Quién al salir de la casa o del baño no se mira 2 veces en el espejo? ¿Para qué? Para que tu apariencia esté bien. Ahí te das cuenta, uy, mire este pelo, tengo que organizármelo. ¿Cuántas veces sin mirarte? Y a veces pasan algunos chiquiticos y les queda un moco en la nariz o un moco por acá. Si alguien no te dice o no te asomas al espejo, pues uno ni se da cuenta. Eso es lo que hace la palabra. La palabra es un espejo que te ayuda a ver por el sermón, por la escritura. ¡Ey! Tú eres supremamente antipática, tú eres una persona repelente, te ayuda a mirar todas esas oscuridades que tienes, por eso el contacto con la palabra. Hebreos 4:12, en este punto que nos dice que la espada es de doble filo, que entra, penetra, corta hasta huesos y se me fue la palabra, y cauteriza también. ¿Qué quiere decir? Que la palabra como el espejo, cuando tú te miras, uy, no, este vestido no me queda bien, por favor, me hace falta labial. Uy, los hombres se asoman y dicen, uy, no, pero mire, me corté aquí, quedé mal afeitado acá. Por eso duele, porque es la palabra de Dios que viene en incomodidad, molesta, incomoda la oscuridad que tenemos adentro. Si una palabra que tú recibes no te incomoda, sino te aviva la carne y te llena de esperanzas, sin un cambio interior, eso no es palabra del Señor, porque lo dice en Hebreos 4:12. Duele, incomoda, fastidia, que Él te diga, tú todavía eres una persona muy cerrada, muy trancada, eres orgullosa, eres un tipo prepotente, controlador. Eso, ¿sabe a quién le molesta? No al espíritu, me refiero a tu espíritu, sino incomoda la carne. Muy bien, e incomoda hasta que, mira, hay otro ejemplo, como cuando se te metió una espina en los dedos. Qué cosa tan fastidiosa. Tú no sabes dónde está, medio te tocas y es horrible, pero tú no te quedas con la espina que te clavaste a los 4 años. Ay, mire, tengo la espina, tengo 60 y ahí tengo, no. O como cuando se te rompió algo de cristal y te quedaron esas esquirlitas, inmediata, es tanto el fastidio que tú tienes que buscar azúcar y azúcar hasta que no sabes cómo se fue la espina y se fue el vidrio. Así es la palabra, te incomoda hasta que tú mismo tomes la decisión. Yo no sigo más con este carácter, yo no sigo, qué incomodidad todas las veces que me dicen tacaña, amante del dinero, no aguanto, y hasta que el Señor lo quita. Eso es una acción continua. El Señor dice lo siguiente, y me gustó esta parte y me pareció tan preciosa. Hay 3 cosas que agradan al Señor: la reacción inmediata a su voz, la acción continuada y la respuesta esforzada. Nos lo dijo el Señor por la pastora en el punto D. ¿Tú quieres agradar el corazón de Dios? Obedécele con todo, obedécele por encima de tu ánimo y de lo que te parezca o te diga tu mente. Pero hay algo que el Señor le agrada sobremanera, son 3 cosas. Reacción inmediata, o sea, una URI, unidad de reacción inmediata.
que oíste la palabra y de una, tú no te pones a, no, todavía no, es que me falta, es que no, yo no he empezado todavía, no, eso es desagradable a un Dios que te ha dado todo, Él te dio todo, Colosenses 2:10, Él dejó dentro de ti el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y que tú vengas a salir, que todavía me falta y todo, eso se llama ante Dios física pereza y falta de compromiso. Entonces la reacción inmediata a su voz, la acción continua, no, yo sigo, yo aquí estoy midiéndolo, pero yo sé que antes de terminar el 2020, si aún el Señor no nos ha llevado, este orgullo se ha acabado, ya no me conocerán por el terco, el grosero, el altivo, sino dirán, Dios mío, ¿cómo cambió ese hombre? Y la respuesta es forzada, es decir, que te esfuerzas. Uy, me vi orgullo, pero ay Señor, me vuelvo a meter contigo, como dice el Salmo 55, como en el versículo 7, 6, te buscaré, te oraré en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, y tú me responderás. Eso le gusta al Señor. Reacción inmediata, Uri, acción continua y respuesta esforzada. Nos vamos al punto E, reflejar la gloria del Señor. Reflejar la gloria del Señor. Y nos decían excelencia. ¿Qué quiere decir este punto de reflejar excelencia? Es decir, sin negar que todos tenemos debilidades, torpezas, errores, porque las tendremos siempre. Él nos dijo, el débil diga fuerte soy. ¿Quién nos hace fuertes? Él, no nosotros mismos. ¿Quién nos santifica? Él. Entonces, excelencia es que una fuerza superior llamada Yahvé, Dios de los ejércitos, me transformó. Eso es excelencia, que tú muestres o se te vea que Él te está transformando, que una persona eres en el 2019, pero hoy en día eres otra, que eras una persona no muy agradable, una persona desagradable para tu familia en febrero de este año, pero de aquí a noviembre tú ya eres otra persona. Eso es la excelencia del Señor. Muy bien, F, transformados a su imagen, y aquí puse dos cositas importantes. Acuérdense que todo esto es dentro del versículo de Corintios, que fue la base de nuestra enseñanza. La primera cosa, así como el agua que corre, digamos en un río, nunca es la misma, nunca. Ya tú, cuando estás transformado por el Señor, oye, tú dices, oiga, yo ya no repito, ni estoy repitiendo lo que hablo y mis terquedades. O sea, eres un agua que corre, la obra del Señor corre por ti, porque ya la gente, especialmente, no va a ver tus terquedades y tu necedad, y no estás cíclico. Otra vez se le salió la amargura, otra vez se le salió la lascivia, otra vez la grosería, otra vez volvió a ser contestón, ¿no? Porque ya Él mismo ha puesto su imagen en ti. La segunda cosa del punto F, ¿cómo sabemos que hay una cosecha de mango? Yo les comentaba a los maestros, ¿cómo sabe uno que un árbol es de mango? Porque se ve cargado, se le ve en el piso, se caen los frutos maduros. Entonces, ¿qué es estar a su imagen? Que a ti se te ve. No eres tanta cháchara y habladera y argumentos. Y es que el Señor nos llama a que evangelicemos. No, usted se le tiene que notar. Cuando usted se mete con el Señor como es, a usted como el árbol de mango que se cae en los mangos, se le nota sin que usted hable. Y si habla, está hablando unas cosas nuevas. Hay evidencia de fruto. Y G, de gloria en gloria, que me parezco más a Él. Quien me ve, dice, Dios mío, esa persona ya no es ni el cuento. Y otra cosa, tengo dirección plena de su espíritu, su Ruach HaKodesh. Muy bien, hermanos, y llegamos a la parte final que la pastora llamó aplicación. Mi conversión, giro, hace que el velo se rasgue. Ya sabe lo que es arrepentimiento, hace que toda oscuridad que yo tenga, sordera espiritual, se rasgue. Me trae liberación de mis limitantes mentales. Importante ver qué limitantes mentales tienes. Quieras o no, vas a reflejar si eres una persona libre o esclavo de tus limitantes mentales. A estas alturas, ¿hay transformación en tu vida? Te pregunta el Señor. Hay transformación, no por lo que tú sientes, porque todos nos sentimos buenos y la religiosidad nos hace sentir muy buenos,
¿Hay evidencia? Como cuando se llega a una corte, tráigame los testigos. ¿Hay testigos de tu transformación? ¿O esos testigos te siguen viendo igual o peor? Segunda de Corintios 5:17, PDT dice, si alguien está unido a Cristo, Yahshua HaMashiach en hebreo, hay una nueva creación. Lo viejo desapareció y todo queda renovado. Y termino con la frase hermosa de la pastora, para que lo tengas presente esta noche, lo tengas presente en los días que te queden en esta tierra. Cada día es un milagro. Es un milagro que puedas caminar, que puedas oír, que puedas pasar alimentos, que puedas tener algo en tu nevera. Cada día es un milagro. Eso no es por tus méritos, no es porque es mi plata, es por Él, que aún en medio de lo que pasamos, Él sigue cumpliendo su palabra de ser un buen papá y de no faltarte con todo lo que necesitas. Hermanos, una bendecida noche. Los declaro arropados en la bondad del Señor, escondidos en su misma presencia. Y oro juntamente con los pastores, que ustedes saben que también los aman, para que en ustedes se cumpla todo lo que está en los designios de los rollos celestiales, nada más ni nada menos. Por favor, esforzados, métanse con el Señor, mídanselo, porque Él dejó en la palabra escrito y testimonios que jamás falle, como dice Romanos 10:13, Él no le falla jamás a los que confían en Él. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Discipulado Bíblico Virtual DBB 2020. Conéctate en línea en todos tus dispositivos digitales, smartphones, tabletas, PC y portátiles. Aprende más sobre la palabra de Dios y serás un gran discípulo de Jesús. Corazones 2020 para Dios. Inscríbete. Inscríbete hoy y haz parte del DBB 2020, pues no sabemos si habrá un mañana. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.